Rana Mecánica, un lugar totalmente granota, de la mano de vuestro amigo Arnau Arcadia y sus colaboradores levantinistas, pero también con los aficionados y peñistas de nuestros equipos rivales. Síguenos en WhatsApp, Facebook y en YouTube. Buscadlo con el nombre Arnau Arcadia y tendréis la información de todo lo que supone el Levante Unión Deportiva. En todas sus secciones, 100% levantinismo auténtico y sin límite, con sentido común y libertad de expresión. Como dice nuestro lema, un programa hecho por levantinistas, para levantinistas y para aquellos que no lo son. Macho Levante! Levante, són els teus meus colors, són els teus meus colors, el teu nom és el meu ideal. Supieran la paliza que les van a dar, saldrían del campo gritando ¡Libertad, libertad, libertad! Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus fuerzas ¡Libertad, libertad, libertad! Cuando se celebró el centenario del Levante en 2009, existía un programa de radio en Radio Burjasot y en Radio Benicalá que se llamaba Pasión Granota. Y a los integrantes de ese programa, la gente que lo llevamos a cabo, un servidor de ustedes y el amigo Pedro Díaz Salamanca, se nos ocurrió hacer algo especial para esta celebración. Y escribimos y grabamos un guión con la participación técnica del señor Pedro Díaz, mi propia voz y la de un amigo valencianista, en este caso, actor, Juan Rafael Jiménez, que se prestó entusiasmado para hacer este sainete, para recordar aquella fecha, aquel partido que durante la endemoniada rebelión militar fascista, el 18 de julio de 1937, se celebró en Barcelona como el punto final a un campeonato de fútbol que había empezado unos meses antes y que curiosamente llevó a los dos equipos valencianos, al Valencia Club de Fútbol y al Levante Fútbol Club, a jugar la final. Y en este sainete, dos amigos, uno en Valencia y otro en Barcelona, se cuentan las cuitas y lo ocurrido en aquel partido. Tiene rigor histórico, porque realmente ocurrió, sí, los hechos centrales, pero posiblemente también esa conversación que vamos a escuchar. Tengo que agradecer como participante, guionista de este sainete y también intérprete, a las dos personas que hicieron posible esto: a Pedro Díaz, a los mandos técnicos, y a mi amigo Juan Rafael Jiménez Castillo, que puso la voz. Y también a la emisora, por cierto, hoy inexistente, la emisora municipal Burjasot Radio, que nos permitía, igual que Radio Benimaclet, hacer un programa semanal del Levante cuando nadie hacía nada.
cuando el Levante informativamente era un desierto, parecido al que deportivamente había pasado en los años 70, 80 y 90. Vamos a escuchar este sainete, porque creo que tiene gracia y alma levantinista. Ei, això deu de ser la meva conferència en Barcelona, perquè Matías en compte com a assegut la final. Sí, senyoreta, la vull, sí. Ei, pues després de 2 hores és com per no voler-la. Matías. Matías. Res. Matías. Senyoreta, que Matías no m'escolta. Matías no m'escolta ni la senyoreta tampoc. Que Matías no en sent. Senyoreta. Ui. Senyoreta. Senyoreta. Què va, ni per Déu. 18 de juliol de 1937. Vaig a un dia. Avui fa un any que comença esta guerra inútil i estranya. Matías. Matías, està per ahí. Matías. Simó, m'escoltes? Home, Matías, per fi. Pareix que estigués en una cova. Res de cova. Res de cova. Estic a l'hotel. M'escoltes ara? Ara sí que t'escoltes, sí. Dime, has vist el partit? Clar, i si no, a què he vingut jo a Barcelona? Home, con les coses estan avui en dia tan fotudes, jo què sé. Però el viatge ha valgut la pena. Vols dir que el partit ha sigut bo? Bo ha sigut boníssim. Un Mahamà sense treva. Ja la premsa de Barcelona ho ha fet patent a les cròniques prèvies. Escolta el que dia La Vanguardia. Per a vèncer a un equip inquiet i vivaç, en una davantera solta i fàcil a l'internar-se i rematar, el Llevant, fa falta un xoc científic templat i aplomat. Home, això pareix interessant. Conta. Mira, t'ho vaig a contar com si fora un speaker d'issos de la ràdio. Mira, conta-meu com vulguis. Però apreseta que el conte el pague jo, eh? Que eres rata. A veure. Aclara la gola, aclara. Esta vesprada s'ha jugat al camp de Can Rabià, a Sarrià, la final de la Copa President de la República, entre el València, segon classificat de la lligueta prèvia, i el Llevant, guanyador de l'esmentada lligueta. Vale, això està molt bé, però avant. La veritat, en molt poques espectadors a les grades. Entre que els dos equipos eren forasters i que la gent, en el temps que corren, té poca gana de futbol i de festa... Vale, a veure, Piquer, dime les alineacions. Mira, així en un paperet les tinc apuntades. Escolta, a les ordres del col·legiat senyor Menal, ajutat a les bandes pels senyors Castro i Ribas, els equips presenten les següents alineacions. Juguen pel València, porter Antolín, defenses Alepuz, Juan Ramon i Bartolí, mitjos Iturràs Pellarín, i davanters Domènec, Goiburu, Vilanova, Amadeo i Ricard. I per el Llevant? Estos, Valero en la porta, defenses Olivares, Calpe i Dolz. Has dit Dolz? Però Agustinet no estava en el front de Terol. Estava, però va vindre per a jugar este partit. Lo mateix que Freixon, que es trobava per les Astúries. Per si de cas estaven preparats Palier i Tarí. Però sigam, Michos, Calero i Rubio. I en la davantera, Puig Segon, Nieto, Martínez Català, Gaspar Rubio i Freixon. Molt bé, i el resultat? No corregues, home, no corregues i escolta l'speaker. La primera part fon de domini altern, fins que al minut 33 Agustinet Dolç va fer la seva jugada favorita. Es va unir per la banda i va fer una centrada de les seues. I si és que la gent de la Creu coreja, bombeja, Agustinet. El baló cau sobre l'àrea valencianista i allí Nieto la replega i cap a dins, com un obús, sense que Antolín puga fer res. A partir d'ací, el Llevant es fa dominador i en tota la segona part el partit és elèctric. En el València a la contra i el Llevant apretant.
Però no hi hagueren més gols, i la Copa va ser pel Llevant. Encara que pasta hi hagué per algú només. Però els dos porters, Valero i Antolín, estigueren fet uns lleons, fent parades de molt mèrit. I també hi hagué 2 expulsions. Quan Ramon i Martínez Català organitzaren una bona tangana i ala, els dos al carrer. Bueno, i a més dels porters, quins jugadors destacaren? Per la part llevantinista, gran partit de Gaspar Rubio Olivares i Nieto. I pel València, Juan Ramón, que va ser expulsat, i Turraspe, Arín i Goiburu. I la Copa per al Llevant, que, per cert, donant compliment a la promesa del gimnàstic, es jugarà a Vallejo un partit homenatge al campió el dia 25 d'agost. Aixina és. Al acabar el partit, les autoritats presentes entregaren el trofeu mentre sonava l'himne de la República. I tinc una última notícia. El proper dia 3 d'agost es tornarà a jugar a Mestalla un altre partit València-Llevant per a donar l'oportunitat a que les dues aficions de veure els finalistes. Però aquest partit serà amistós. Home, això està claríssim. El guanyador de la Copa va ser el Llevant. Ja, perquè la Copa... La Copa és nostra. És nostra. València duia un clam, la por pels carrers, els polítics veien la seua Espanya en tertúlies de cafè, en el cafè ideal, escriptors i militars, i a l'altra banda de València, entre el Grau i el Cabanyal, entre bombes i destruccions. Y como dice Lliure en su canción, la Copa es nostra. Y ara de veres, perquè en 2023, 86 años después de la consecución del trofeo, al final, las autoridades deportivas de la Real Federación Española de Fútbol, haciendo caso al mandato del Congreso de los Diputados, tras muchas peleas, tras muchas reivindicaciones y sobre todo una última aspenta, como se diría en valencià, a càrrec de el partit polític valencià Compromís, al final el ínclito, el desagradecido y al que nunca queremos ver por la ciudad de Valencia, Luis Rubiales, no tuvo más remedio que bajar la cabeza y venir al estadio y entregarnos la Copa oficialmente y firmar ese papel que tantísimos años después del intento, no del intento, después de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados por unanimidad total, el reconocimiento de la Copa de la España Libre, presidente de la República 1937, está en las vitrinas como siempre, pero también en los libros de historia y en Wikipedia, esa enciclopedia mundial donde hay clasificaciones y hay noticias de todo. Aparece en una de ellas 1937, España, campeón de la Copa de la España Libre, trofeo presidente de la República. Segunda República, presidente de la Segunda República Española, campeón el Levante Fútbol Club, 18 de julio de 1937. Al final se reconoció, no había otro camino. La negativa de la Federación Cabezona Española de Fútbol, al final tuvo que ser obligada por el poder político. Y no quiero dejar atrás agradecimientos. En primer lugar, al ex senador señor Mulet, que defendió la consecución de esta Copa en la Cámara Alta, cuando él, confesado a mí particularmente y a mis oyentes, que no le gusta el fútbol, pero que era una injusticia lo que se había hecho con el Levante Club de Fútbol. Uno de esos dos equipos que en 1939, después de la revolución y del triunfo
de la revolución fascista que nos ha tenido a los españoles con la argolla al cuello. 40 años, otros 46 después, al final es reconocida la copa ganada en el campo por el Levante Unión Deportiva, precisamente a nuestro vecino, al Valencia Club de Fútbol, en el campo de Can Rabià en Barcelona. Y ese gol de Nieto, jugador levantinista, aunque algunos dicen que no lo era, que era del Nàstic, es de acuerdo. Nieto era del Nàstic, pero en aquella época truculenta, ¿quién tenía una plantilla realmente propia? Tampoco el Valencia es exento de esto. Había jugadores que no pertenecieron a las plantillas del Valencia, quizá antes o después, pero en ese momento, ¿qué pasaba en España? Pasaba lo que no tenía que haber pasado jamás. Una revolución contra la democracia, una revolución contra un gobierno democrático, que no era perfecto. El sistema y el desarrollo de la Segunda República, eso lo cuenta la historia. Tampoco eran tan malos los de la izquierda y muchos de la derecha. Sí que hubo una cabeza, sí que hubo un revolucionario, un asesino que hizo morir a muchos españoles en su propio provecho y el de su familia y correligionarios. Ese 18 de julio de 1936, cuando se alzó en armas contra el gobierno constitucional, marcó la historia de España en lo más negativo de su propia historia. Y digo de su propia historia porque España, un país de guerras civiles, pero con la crueldad, con la saña que se emplearon ambos bandos, porque de todo hubo. Ya he dicho antes que el gobierno y la institución de la República no actuó como debía. Demasiadas rencillas entre ellos. Rencillas. Y lo desgraciadamente cierto es que todos esos años después, las rencillas entre la izquierda han hecho perder el gobierno de España al Partido Socialista Obrero Español. Y esperemos que el partido ganador, el partido de la derecha, del señor Mariano Rajoy, del señor Feijóo, no se alíe con la extrema derecha, que fue quien montó la mal llamada guerra civil. La mejor llamada, de otra manera. Ellos le llamaron alzamiento nacional, pero fue una venganza cruel, sanguinaria, que costó la vida a muchos miles de españoles, millones de españoles, unos que murieron en el campo de batalla, otros que se tuvieron que ir del país porque si no serían asesinados, grandes personalidades de la cultura, de la medicina y de la ciencia tuvieron que huir porque el arma fascista la tenían apuntando a su cabeza. Y luego, los años de la penuria, los años del hambre, los años de la desesperación y de la venganza fascista contra todo aquello que oliera a república o simplemente que oliera a contrario al fascismo. Desgraciadamente lo tuvimos que padecer los españoles hasta 1975, cuando en aquel día glorioso, ese 20 de noviembre de 1975, al fin, el dictador murió en la cama. Y poco tiempo después, resurgió la democracia. Votamos una constitución que no es del todo perfecta. Yo la hubiera reformado hace mucho y hubiera quitado el artículo 5. Si no sabéis cuál es, ir al documento de la Constitución y lo veréis. Artículo 5. Jamás nos debieron de haber colado ese gol.
pero no había más remedio. O era eso, o no se sabía qué. Y yo no culpo a los políticos de ese tiempo, de la transición, a aquellos que surgidos del propio movimiento nacional, como el señor Adolfo Suárez, tomó el timón en un momento clave. Reconoció a los partidos políticos, incluso al Partido Comunista, ese al que los fascistas decían que sus partidarios tenían rabo. Claro que lo tenían. Un rabo entre las piernas, no en la parte de atrás. En fin, estamos hablando de fútbol. Y lo que hoy se conmemora es ese memorable finalista que fue el Levante Unión Deportiva junto al Valencia Club de Fútbol, que el gol de Nieto hizo que esa copa viajara a Valencia y estuviera años y años perdida en las oficinas del Levante Unión Deportiva. En aquellas del campo de Vallejo y posiblemente después también en el Ciutat de Valencia, hasta que un día resurgió. Resurgió gracias a mucha gente, pero sí a una persona concreta, el señor Emilio Nadal. Saludos, amigo Emilio, porque tú fuiste el artífice, el ideólogo de sacar esa copa y enseñarla al mundo. Con la Peña Tótil, a través de Izquierda Unida, llegó al Congreso esa petición aprobada por unanimidad y que luego Ángel María Villar y sus adláteres escondieron ese papel en un cajón. El señor Rubiales hizo lo mismo hasta que el Estado español, ese Congreso de los Diputados que nos representa a todos los españoles y españolas, le obligó a firmar ese papel. Y luego, aún más humillante para el inútil de Luis Rubiales, venir a nuestro estadio, recorrerse medio campo y entregarle la copa al Levante Unión Deportiva. Memorable ese partido, no me acuerdo exactamente contra quién era, pero en la grada estábamos la afición, primero con una monumental pica dedicada al señor Luis Rubiales, merecida. Y le vuelvo a repetir otra vez, que no vuelva a aparecer nunca más por el Estadio Ciudad de Valencia. Ese indigno, ese desagradecido. Pero después, con esa copa en la mano, levantada por los capitanes, levantada por los jugadores, con la presencia de herederos de aquellos héroes, que el 18 de julio de 1937 ganaron la copa en el campo con sangre, sudor y lágrimas. Ahí estaban los familiares, los de Calpe, los de Nieto, los de tantos y tantos, los de Martínez Catalán. No los puedo nombrar a todos y me vais a perdonar. La emoción nos embargaba. Yo estaba tomando nombres, estaba grabando aquello, pero el sonido del estadio era tan ensordecedor, tan esperado, que me fue imposible. A todos aquellos que de una manera u otra han conseguido primero ganar el trofeo y después el reconocimiento de las copas, el reconocimiento oficial, que ya es nuestro, es de nuestro equipo y de nuestro Levante. Y cerramos. Hoy es una pequeña arenga política quizás, pero era necesario, me salía del corazón, me salía del corazón. Macho Levante, siempre. La rana mecánica.
Mecánica, un lugar totalmente granota, de la mano de vuestro amigo Arnau Arcadia y sus colaboradores levantinistas, pero también con los aficionados y peñistas de nuestros equipos rivales. Síguenos en WhatsApp, Facebook y en YouTube. Buscadlo con el nombre Arnau Arcadia y tendréis la información de todo lo que supone el Levante Unión Deportiva. En todas sus secciones, 100% levantinismo auténtico y sin límite, con sentido común y libertad de expresión. Como dice nuestro lema, un programa hecho por levantinistas, para levantinistas y para aquellos que no lo son. Macho Levante. Levante, són els deuses meus colors, són els deuses meus colors. El teu nom és el meu ideal.